Ser Podcast. En mayo de 1998, el Manchester City acabó antepenúltimo en la First Division. Tras una dura pugna con el Port Vale, el Portsmouth y el Queen's Park Rangers, el conjunto Sky Blue finalizó con 48 puntos, uno menos que los otros 3 equipos con los que estaba peleando por evitar el descenso. Aquel desenlace lo condenaba a bajar por primera vez a la tercera categoría del fútbol inglés. Solo un año después, el Manchester United se convertía en el primer equipo de la historia y hasta ahora el único en ganar en la misma temporada la Premier League, la FA Cup y la Champions, tras aquella inolvidable final ante el Bayern en Barcelona. Champions of Europe, Champions of England, winners of the FA Cup, everything there. Esto es Axel Rowe. Historias del fútbol británico. A finales del siglo XX, varios universos de distancia separaban a las dos entidades de Manchester. Una estaba en la cima del mundo y la otra peleaba en el fango de las divisiones menores. It's Manchester City with the second division playoff winners of 1999. 2 décadas después, la percepción de los dos clubes ha cambiado mucho. El que parecía el vecino rico no ha dejado de gastar mucho dinero en fichajes, pero ya no puede presumir de poseer a los propietarios con mayores posibilidades económicas de la ciudad. Tras un experimento no tan exitoso en 2007 con el ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, la llegada del capital de Abu Dhabi en 2008 transformó al City en una superpotencia mundial, permitiéndole escalar rápidamente hasta el 5º puesto en el ranking histórico de clubes con más títulos en el fútbol inglés. Ahora, el City Football Group no solo controla un equipo de fútbol, sino que dibuja un conglomerado con varias sucursales repartidas por todo el mundo. El Girona, el New York City, el Montevideo City Torque, el Melbourne City, el Sichuan Yokohama Marinos, el Mumbai City, el Lommel y el Truan se encuentran todos unidos bajo el mismo paraguas, redactando las bases fundacionales de una era en la que unos mismos dirigentes compiten en varios continentes a la vez, con el objetivo último de alimentar y fortalecer a la gran matriz. Pero ¿cómo se ha vivido esta transformación en la propia ciudad? ¿En el hogar de unos hinchas acostumbrados a observar el fútbol desde la humildad y el victimismo? ¿Cómo les saben ahora a ellos los títulos de liga, que se reproducen casi de manera mecánica, tras haber escuchado durante décadas hazañas memorables que parecían rarezas irrepetibles? Como aquella liga inglesa de 1968, en la que contra todo pronóstico, el City de Colin Bell le arrebató el título al United de George Best. ¿Cómo se pasa casi de la noche a la mañana de ser una afición acostumbrada a la derrota y quizá incluso a la envidia, a nadar en la abundancia? Hoy hablamos de Manchester, de sus contrastes, de su rivalidad cambiante, de la metamorfosis futbolística de una ciudad. Manchester. La transformación de una ciudad. Y hoy es el día que tiene más sentido irse a hablar con Álvaro de Grado, corresponsal en Inglaterra y que ha vivido en los últimos años en la ciudad de Manchester. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Axel, muy buenas. 9 años ni más ni menos en Manchester, así que ya es un poco mi segunda ciudad, o casi mi primera incluso, depende cómo lo miremos. Has sido testigo de una transformación social, yo diría, más allá de económica, deportiva. Fíjate, yo te voy a contar una anécdota. Cuando empecé a ver el fútbol inglés, la verdad es que estaba harto de que ganara siempre el Manchester United y sentía, me mimetizaba con aquellas otras aficiones de Inglaterra que veían al United como el gigante que siempre gana y, bueno, se cantaba en todos los campos "Stand up if you hate Man United", ¿no? O sea, levántate si odias al Manchester United, como ocurre en todos los países. El equipo más rico, el equipo más ganador, el equipo
con más éxito, era el más odiado por todos los demás. Y en estos 20 años que han transcurrido, pues prácticamente he pasado a sentir hasta lástima ahora por el Manchester United. O sea, de repente es el pequeño en su propia ciudad, el Manchester United. Sí. Es que yo creo que en estos 9 años he convivido con muchos niños, futuros hinchas del Manchester City, porque han crecido viendo a solo un equipo ganar. De hecho, el otro día leía un comentario de un periodista que ha crecido apoyando al Manchester United y decía algo así como: empiezo a sentir que estoy ahora mismo compensando todo lo feliz que he sido en mi infancia con lo que me está costando durante mi etapa adulta ser seguidor del Manchester United. Entonces es que en la última década más o menos solo hay un color en la ciudad, y es un poco el lema del Manchester City cada vez que, por ejemplo, hay un derbi, que dicen Manchester is blue. Daría para mucho análisis explicar por qué el Manchester United ha llegado al lugar al que ha llegado ahora mismo, porque no solo se puede explicar a partir de que el Manchester City se haya transformado, es decir, más allá de lo que le ha ocurrido al Manchester City, hay motivos propios del Manchester United, causas internas del Manchester United, entre las cuales 13 Premier League titles, the impossible dream made possible by the greatest British manager ever, Sir Alex Ferguson. Que Sir Alex Ferguson dejara el cargo y que su sombra fuera tan alargada es una cuestión importantísima. También la gestión de una propiedad que no parece, digamos, haber confiado la dirección del club o la dirección del fútbol en personas especializadas en eso. Pero realmente siempre hay ese factor de vasos comunicantes, ¿no? Que el Manchester City ande tan bien, que el Manchester City se haya transformado en un equipo de los más poderosos de Europa, yo creo que en cierto modo también le ha afectado al Manchester United. Sí, y además ha conseguido que una ciudad que es tan pequeña tenga dos potencias increíbles mundiales, y cada vez, bueno, sobre todo en el United históricas. El City está empezando a construir lo que va a ser su historia, yo creo, cuando miremos en perspectiva, ¿no? Ahora para nosotros es pura actualidad, pero la realidad es que dentro de varios años el momento grande de la historia del Manchester City es el que estamos viviendo ahora mismo. Es el momento en el que cambia por completo su realidad, y es el momento en el que se han convertido en el número 1 prácticamente indiscutible de Inglaterra, sobre todo en el último lustro. El Manchester City, yo que he visitado en alguna ocasión Manchester y el estadio, se ha preocupado por intentar que nunca pareciera que el club se refundó en 2008 con la llegada de Abu Dhabi. Es decir, ha intentado mantener las leyendas anteriores, ¿no? Ha intentado que esa parte de la historia no se borrara, y también contarla como una línea continua, como algo que ha sucedido. Y me refiero a que no ha habido, digamos, una ruptura con el pasado, como sí ha ocurrido en otros proyectos, como puede ser, por ejemplo, Salzburgo, cuando llegó Red Bull, le cambió el escudo, le cambió el color de la camiseta, le cambió el nombre y le cambió la historia al equipo. En el Manchester City, por ejemplo, esa etapa gloriosa finales de los 60 a la que me refería en la introducción, con Colin Bell como icono principal, se sigue reivindicando y se le sigue reservando un lugar en la historia. No en vano, la entrada principal del estadio del Manchester City se llama Colin Bell Stand. Es la grada principal, se llama la grada Colin Bell, y es la puerta principal por donde entran los futbolistas del City cuando llegan a los partidos. Aquí ya tienes una primera señal. Luego, de esa misma época, está el futbolista Mike Summerbee, que es embajador del club y el que está en todos los actos regularmente, cuando hay que enseñar algún trofeo, cuando hay que hacer algún tipo de acto con fans, o cuando tiene que personificarse algún exfutbolista del club leyenda. Es Mike Summerbee, que por cierto tiene una gran historia porque era amigo de George Best. O sea, en esa etapa de rivalidad entre City y United, dos de los rivales eran muy amigos. Pero sí que es verdad que en esta nueva era del Manchester City, además, se han implicado mucho por
mantener todavía esa conexión con la ciudad. Desde que llegaron los propietarios de Abu Dhabi, uno de los grandes cambios fue la construcción de la mega ciudad deportiva que tiene ahora el Manchester City, que ya desde 2014-2015 están utilizando diariamente, y fue construida en una de las zonas más pobres y de más problemas de la ciudad de Manchester. Para ello, contrataron a gente que no tenía trabajo de esas zonas para darles trabajo, para, digamos, repoblar o volver a darle, bueno, algo de calidad de vida a esa parte de la ciudad y de alguna manera pues siempre mantener ese vínculo entre la ciudad y el club, ¿no? Siempre se dice, o yo he escuchado muchas veces que del City hay mucha más gente en la ciudad de Manchester, pero que en general hay mucha más gente del United que del City, ¿no? Pero que en la ciudad siempre como que se mantiene esa mayoría citizen, que es como se les llama a los del Manchester City. Y lo cierto es que poco a poco yo creo que como mínimo en el mundo se va igualando, aunque sí que es verdad que a nivel global todavía, a nivel mundial, el Manchester United es una potencia contra la que no puede competir el City aún. Yo esta historia de que en la ciudad hay más hinchas del equipo menos famoso globalmente, la he escuchado en Torino con respecto a Juventus y Torino, que Turín es del Toro e Italia es de la Juve. Lo he escuchado también en Alemania, que Múnich es del 1860 y fuera de Múnich la gente es del Bayern. Yo creo que en algunos casos hay más mito que realidad, pero claro, con el Manchester City ahora se da la circunstancia de que hay argumentos deportivos para sostener que en la propia ciudad se siga apoyando más al Manchester City. Es mucho más difícil permanecer el hincha de 1860 como mayoritario en Múnich, teniendo en cuenta la realidad actual de los dos clubes, ¿no? Pero con respecto a esa época, yo no sé si tú has tratado con hinchas del Manchester City que tengan una edad y que hayan vivido esos recuerdos, porque fue una época realmente gloriosa aquella del título de Liga del 68, FA Cup en el 69, Copa de la Liga en el 70, incluso Recopa. En el 70 el Manchester City, que es el primer doblete histórico del Manchester City. O sea, hace 50 años es el primer doblete que hace el Manchester City con un título europeo, que es el único título europeo que tiene el Manchester City. Sí, a estas alturas es el único título europeo que tiene el Manchester City. Una Recopa que gana tras imponerse en la final por 2-1 al equipo Górnik Zabrze polaco, que es una final que ahora vista con perspectiva, bueno, muy de esa época, ¿no? Muy final de la Recopa de finales de los 60, inicios de los 70, contra el campeón de Copa polaco, contra el Górnik Zabrze. Estaba el Manchester City dirigido por Joe Mercer y cerró lo que eran varios años bueno, pues muy exitosos para el Manchester City, pero luego... Sí, es que son años exitosos, pero que me has dicho que en un tiempo más o menos de 3-4 años ganan una liga y ganan varias copas, ganan la Recopa, pero es que en el resto de ligas, por ejemplo, quedan en la posición 10ª, 13ª, 15ª, es decir, son un ganador de liga totalmente casual, ¿no? No se repite la dinámica de quedar constantemente entre los 3-4 primeros, o sea, quedan primeros en el 68 y después quedan 13º, décimos, undécimos. Son posiciones bastante lejanas del título, que eso sí, consigue compensar con varios títulos de Copa, que son los últimos que recuerda, o sea, los primeros y los últimos al mismo tiempo, que recuerda una generación que hoy son padres de familia y que crecieron con esos títulos y no volvieron a ver nada de victorias hasta que llegó el proyecto de Abu Dhabi. El Manchester City que gana la Liga en el 68, bueno, tan sorprendente fue que se la gana al United campeón de Europa. O sea, en ese 1968 el Manchester United gana la Copa de Europa. O sea, que es un título con un alto componente épico, aquel del City de Colin Bell en el 68. Pero luego llega el declive, Álvaro, y son muchos años en los que incluso el equipo desaparece de la primera división y que llega, como decíamos, en el
98 a pisar la tercera categoría del fútbol inglés. Llega a estar en esa tercera categoría. Solo está un año en la tercera categoría, pero no acaba entre los dos primeros y tiene que subir vía playoff. Claro, es que tú imagínate que el año en el que el United 1999, como lo has mencionado en la introducción, está ganando un triplete histórico, o sea, un triplete irrepetible de momento hasta la fecha, el máximo rival está en tercera división y queda tercero en Liga. O sea, ni siquiera es el campeón de la tercera división que dices subo directo, ¿no? Se queda en tercer puesto de la Liga, tiene que subir en playoff, elimina al Wigan en semifinales y al Gillingham en Wembley. Pero es que atención a cómo lo elimina, atención a cómo sube a la segunda división. Va perdiendo 0-2 en el minuto 87. Y mete un gol en el 90 y otro en el 95. Paul Dickov. Que es otro de los futbolistas más queridos ahora con el paso de los años y que también actúa regularmente en actos del Manchester City. Por cierto, he jugado algún partido de fútbol contra Paul Dickov en los míticos de prensa contra gente del club. Y marcó un gol en el 95 que llevó la final a la prórroga. No hubo goles en la prórroga y en los penaltis. Deafening sound. Guy Butters must score. He doesn't. He's missed. It's saved by Nicky Weaver. And Manchester City are back in the first division. Sube el Manchester City a segunda división. En ese partido, por cierto, también juega Gareth Taylor, que tú lo conocerás por ser exentrenador del juvenil del Manchester City y actual entrenador del equipo femenino. En ese Manchester City juega Gareth Taylor, que sube a segunda división después de haber estado en tercera una temporada. Curioso que compartan estatus de leyenda jugadores tan diferentes en cuanto a magnitud futbolística en realidad, como un héroe de un ascenso a segunda, Paul Dickov. Exacto. Y ahora Kevin De Bruyne, por ejemplo, ¿no? Leyendas del Manchester City, Paul Dickov y Kevin De Bruyne. It's away from Conte. He shoots. He scores. KDB. Sí, y hay otro, por ejemplo, que es de la etapa de segunda división, justo cuando después ascienden, otro que se llama delantero Son Goater, que era el delantero, que quedó máximo goleador en varias temporadas y que ahora comenta partidos en la BBC, que es una, digamos, de las caras visibles del Manchester City del pasado, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, la equipación de cuando ganaron la FA Cup del 69 era la roja y negra que se ha replicado en los años más recientes, ¿no? Como una de las camisetas de visitante, en memoria de ese triunfo de la FA Cup en el 69, pues hay futbolistas que han marcado el recuerdo de la hinchada Citizen en segunda o tercera división y que todavía hoy, por supuesto, permanecen. Ese ascenso a la Premier League no acabó de colmar con todas las expectativas, pese a venir de tercera división. El Manchester City, teniendo un vecino tan exitoso, quería más, no se conforma en las primeras ligas del siglo XXI con estar en primera, porque casi siempre acaba en la parte baja, y se abre a la posibilidad de inversiones extranjeras. Y la primera inversión extranjera que llega es la de 2007. Y es la inversión del ex primer ministro tailandés, de un hombre muy importante en la política de ese país asiático, como es Thaksin Shinawatra, que en un principio es muy bien recibido en Manchester. De hecho, incluso después de vender el club, ocupa un cargo de presidente honorario durante algún tiempo, hasta que algunos escándalos en su país hacen que el City se quiera apartar un poquito de la figura de Thaksin Shinawatra, en lo que fue una primera revolución que, vista ahora, Álvaro, se ve muy modesta, pero es un primer paso, una primera declaración de intenciones de que el City está dispuesto a ir a buscar donde sea en el mundo la capacidad económica para competir con el Manchester United y para ser un grande. Sí, y que ya se invierte en fichajes la cantidad de 80 millones, que evidentemente puesto en perspectiva no parece tanto, pero en 2007 80 millones eran muchos millones invertidos en futbolistas. Es el verano, por ejemplo, en el que llega Petrov, en el que llega Elano, en el que llega Chorluka al Manchester City.
Está Sven-Goran Eriksson de entrenador y sí que es verdad que todavía no se consigue posicionar, digamos, entre los máximos favoritos de Inglaterra, pero que intenta, gracias a ese dinero y a esa dirección millonaria, dar el salto que le coloque, pues como por ejemplo había hecho el Chelsea unos años antes, ¿no? Y que comentamos hace varias semanas en este podcast, lo coloca, digamos, entre los máximos favoritos de Inglaterra gracias al flujo millonario que viene por parte de su propietario. Es verdad, Rolando Bianchi, Gelson Fernández, Giovanni, Martín Petrov, Vedran Chorluca, Elano, Javier Garrido, el español Javier Garrido, ex de la Real Sociedad, Valery Bojinov. Estos son los fichajes que se hacen en el verano Shinawatra, en el verano de 2007. Luego, el año anterior a que llegue la actual época, que es cuando en 2008 cambia por completo el sino del Manchester City. Y luego en el mercado de invierno firman a Felipe Caicedo y a Benjamin Waruwari. No sé si te acuerdas de este delantero de Zimbabue, Benjamin Waruwari. Me acuerdo de nombre, pero de poco más. Benjani, on his debut, scores in the Manchester derby. Ex del Portsmouth. De hecho, lo firman en el mercado de invierno porque en el Portsmouth lo estaba haciendo muy bien, Benjamin Waruwari. Y a ver, viendo la lista de los fichajes, parece... Claro, no se parece a lo que vendría después, pero es verdad que es una inversión importante para la época y que le permite al equipo acabar en la parte alta de la clasificación. Sin embargo, Shinawatra tenía ambiciones mayores y destituye a Sven-Goran Eriksson cuando acaba la liga por quedar noveno solo. Entiende Shinawatra que se había hecho una inversión para llegar mucho más arriba. A los pocos meses de esa destitución de Sven-Goran Eriksson, que era un técnico muy reputado, que era el técnico con el que Inglaterra había disputado el Mundial de 2006, la Euro de 2004, por lo tanto que estaba muy de actualidad, era una persona muy conocida en el fútbol inglés en aquella época. Pues después de su destitución llega Mark Hughes y digamos que el City Football Group o Abu Dhabi se encuentra a Mark Hughes como entrenador. Desde el primer momento se tiene la sensación de que no lo van a aguantar mucho porque no lo han elegido ellos, pero Mark Hughes es el primer técnico del Manchester City de la era Abu Dhabi. Sí, y es una plantilla que recibe, más allá de los fichajes que hemos comentado, que ya tiene nombres que nos empiezan a sonar actuales. Estaba Hart de portero, por ejemplo, que todavía no era titular, pero ya estaba ahí. Micah Richards, por ejemplo. Sturridge, que era el gran canterano que tenía el Manchester City. Y había ganado la Copa Juvenil con el Manchester City y Sturridge ya estaba ahí, ¿no? Al final lo acaban vendiendo al Chelsea, pero ya estaba ahí. Y por ejemplo también estaba Oldico, el que había marcado el gol del ascenso a segunda. Era, si no me equivoco, su última temporada como profesional. Seguía todavía en el Manchester City, y ese verano ya con el dinero de Abu Dhabi es cuando totalmente cambia lo que se conoce como el Manchester City, porque son 150 millones y te voy a hacer un recordatorio de los nombres, porque llega Robinho por 43, el delantero, no sé cómo lo pronunciamos, sí, pero Joe Alves le llamaban algunos. Recuerdo que interesó mucho al Sevilla durante una época. Joe Alves, sí, buen delantero. 24 millones por el CSK, desde el CSK de Moscú. De Jong, por supuesto, conocidísimo por 18 millones del Hamburgo. Bellamy del West Ham. Wayne Bridge, 13 millones. Bright Phillips, 11 millones. Shay Given, portero, por 9. Y dos nombres que todavía te van a sonar más actuales porque son dos de las primeras grandes leyendas de esta época del Manchester City, que son Pablo Zabaleta, 9 millones desde el Español, y Vincent Kompany, que es un fichaje totalmente exitoso, sobresaliente con respecto a la perspectiva de esta última etapa del Manchester City, por 8 millones únicamente, procedente del Hamburgo. Pues así se construyó o se empezó a construir el Manchester City. Hay que decir que a Thaksin Shinawatra económicamente la operación le sale muy bien. Más allá de estar solo un año en el Manchester City, él compra el club por 81 millones de libras en junio de 2007 y lo vende un año después, septiembre de 2008, por unos 200 millones de libras. O sea que la revalorización del club solo ese año con Sven-Goran Eriksson, y en el que acaba noveno,
es importante ya. Pero es curioso, ¿no? Como con un solo año y sin conseguir los éxitos, pero sí empezando a observarse el potencial que tiene el club, se revaloriza tantísimo el Manchester City. Yo, en esos primeros años del Manchester City de Abu Dhabi, que luego llegan jugadores importantísimos, más de los que has comentado, yo tengo la sensación de que tarda en ganar la Liga, que el equipo seguramente tiene potencial antes de ganar esa primera Liga, con el famoso gol de Sergio Agüero al Queen's Park Rangers, con Roberto Mancini en el banquillo. Yo recuerdo empezar las temporadas de Premier y pensar, bueno, al City ya le da para pelear con el United, para pelear con el Chelsea, para pelear con los que están arriba, ya le da para intentar ser campeón de Liga. Y tengo la sensación de que tardó demasiado en ganar la primera Premier. Tarda varios años porque, ya te digo, esta primera temporada con estos fichajes que hemos comentado quedan décimos en Liga. No es hasta el año siguiente cuando ya quedan quintos, al siguiente terceros, y finalmente es el verano de la Liga de Agüero. Pero son ahí 3 años en los que no terminan entre los 2 primeros, en las que no están, por ejemplo, compitiendo en la Champions League, compiten en la UEFA durante varias temporadas. De hecho, en una de las eliminatorias de la UEFA, Europa League ya se llamaba por entonces, si no me equivoco, en 2011, quedan emparejados contra el Lech Poznan, que es una eliminatoria que se conoce mucho en el Manchester City porque sufren y porque allí aprenden a hacer esta celebración que saltan todos los aficionados de espaldas al césped. Lo aprendieron en esa eliminatoria hace 10 años contra el equipo polaco. Pero sí, en 2009 es cuando ya llega, por ejemplo, Tevez, llega De Bayor, llega Gareth Barry, que también es un fichaje bastante caro para la época, y luego en 2010 Checo, Yaya Touré, Balotelli, Silva, Milner. En 2011 llega Agüero, que es yo creo que ya Silva y Yaya Touré ya son considerados, y Tevez en el año anterior, grandes estrellas de la actualidad, pero Agüero, un fichaje que se lo ganan al Real Madrid, por ejemplo, convencerlo para ir a la Premier League, y que además luego, una temporada después, meses después, haga el gol más histórico no solo del club, sino de la Premier League prácticamente, para dar ese título de Liga, pues cambia por completo y justifica ese fichaje. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Hay que decir que la Premier, por mucho que sea la primera liga de toda esta época y la tercera solo de toda la historia del Manchester City, solo es la tercera liga cuando marca Agüero, el primer título, que era lo que se buscaba, lo consiguen el año anterior, que es una final de FA Cup que ganan al Stoke City, o sea, una final bastante, digamos, desigualada, vista así en perspectiva, que mete Yaya Touré el gol, final FA Cup 2011, y que es el primer título de la nueva era, ¿no? Que por eso se recuerda tanto. La final de la FA Cup de 2011 es el primer título, gol de Yaya Touré, que consigue este nuevo Manchester City. Balotelli, Silva again, Balotelli, pinball, Touré! Manchester City have one hand on the FA Cup. Yaya Touré, their semi-final hero, gives them the lead on final day. Efectivamente, esa liga del Kun Agüero, del gol del Kun Agüero ante Queen's Park Rangers, que es curioso, Queen's Park Rangers había sido uno de los rivales para no bajar a tercera en aquel año, en el 98, y luego también entra en la historia del club por ser el rival en esa remontada en la última jornada, cuando por fin se conquista la tercera Premier League de la historia del club. Bueno, pues efectivamente era la tercera Premier League, porque la segunda había sido la del 68, de la que ya hemos hablado, de la época de Colin Bell, y la primera había llegado en la década de 1930. Desde entonces, el Manchester City ha ganado esa con Roberto Mancini, que era la tercera, una con Manuel Pellegrini, que era la cuarta,
y van 3 con Pep Guardiola. O sea que está en 7 Premier Leagues ahora mismo. Claro, es que ahora mismo si vemos los futbolistas del Manchester City con más títulos, es que prácticamente están todos en la plantilla actual. No ya solo de títulos de liga, sino de títulos totales. Más allá de que Agüero y Silva son los primeros con 15 y 14 títulos, es que después está Fernandinho, Kevin De Bruyne, bueno, Kompany que se retiró ya, pero Ederson, Sterling, son todos los miembros de la actual plantilla, porque esta es la principal muestra de que todos los títulos y todos los éxitos del Manchester City han llegado en la actualidad. Agüero es el propietario de los grandes récords goleadores del club, es el máximo goleador histórico del club con mucha distancia, marcó 260 goles y el segundo, Eric Brook, hizo 177, entonces ahí hay una distancia de 90 goles que evidentemente muestran el nivel que ha tenido el Manchester City en estos años, la cantidad de goles y de victorias que ha acumulado y que poco a poco se ha ido instalando ya no solo en los primeros puestos de la liga inglesa, sino también en los puestos europeos, porque es que en el primer año de Pellegrini, que es la temporada 13-14, el Manchester City todavía no había pasado nunca la fase de grupos de la Champions. O sea, en los 2 últimos años de Mancini, el City cae eliminado en la fase de grupos de la Champions. Nunca habían llegado a unos cuartos de final de la Champions League. Esto es hace menos de 10 años. Y con Pellegrini pasan por primera vez a los cuartos de final. Entonces, yo creo que esto pone bastante en perspectiva de lo que se ha conseguido en los últimos 8 años. ¿Cómo ha vivido la gente esta transformación? Yo recuerdo una vez que estuve contigo, fuimos a ver una final de la FA Youth Cup, de la Copa Juvenil, y creo que conocíais a un matrimonio de ancianos que llevaban muchísimo tiempo yendo a ver al Manchester City, que también iban a los partidos de juveniles y que hablabais a veces con ellos. Claro, es gente que había vivido otra realidad del club. ¿Ellos están agradecidos con este cambio? ¿Hay alguien que se queje de que ha perdido autenticidad el Manchester City o hay una gratitud inquebrantable, indiscutible con Abu Dhabi por esta transformación? Yo creo que hay gratitud, y aquí es que no creo que podamos juzgar por esto a los aficionados, pero es que lo que ellos han tenido son alegrías prácticamente inmediatas desde que llegaron. O sea, el aficionado vive por cómo le va a su club, y su club le ha dado victorias y trofeos en los últimos 10 años sin parar. Entonces, no sé yo hasta qué punto ellos se han hecho las preguntas que pueden existir desde otros puntos de vista, ¿no? En general, el aficionado del Manchester City está muy contento con el proyecto actual, muy contento con las decisiones futbolísticas que se han tomado, con las llegadas de grandes futbolistas, de Pep Guardiola, que también supuso un cambio bastante drástico en el proyecto, de los líderes, digamos, los que manejan el timón del club, que no están en el campo, como puede ser Chique Begiristain en los despachos, Ferran Soriano todavía una visión un poco más global. Yo creo que el resumen de esta etapa, más allá, por supuesto, de que todavía no hayan conseguido la Champions League, que es un poco la guinda que están esperando y lo que llevan esperando varios años, el balance es muy positivo, y para un aficionado que, pues de 40 años, por ejemplo, que haya visto a su equipo en segunda división, pues evidentemente, y en tercera división, lo de ahora es un sueño hecho realidad. Por ejemplo, hay uno de los periodistas que cubre al Manchester City y que era aficionado del Manchester City de pequeño, era recoge pelotas, y ahora viene al Etihad, y todavía hay días que sufre mucho cuando nosotros, los de fuera, vemos el partido muy claro, y él lo sufre mucho porque no está acostumbrado todavía o no del todo a que su equipo gane 4-0 cada fin de semana sin despeinarse, ¿no? Y cuando ve un empate dice, no está tan mal porque hemos estado peor, ¿no? Ese cambio de perspectiva según los ojos de quien vea ese resultado. De hecho, a mí me ha ocurrido que he percibido una diferencia muy clara a la hora de valorar los títulos de liga. Por ejemplo, fuera de Inglaterra, o fuera de la Inglaterra que ha sido siempre del City,
cuando vemos que el Manchester City gana la Liga pensamos, bueno, es lo normal, han gastado tanto dinero que ya podrán ganar la Premier League, ¿no? Solo faltaría que no ganaran la Premier League. Eso lo dicen muchas veces los críticos con el Manchester City, con la inversión, los detractores de Guardiola también lo dicen mucho. En cambio, en el hincha del Manchester City, para ellos cada liga sigue siendo un milagro. O sea, cada liga la siguen viviendo desde la perspectiva del hincha que se había acostumbrado a no ganar nunca, a ser un club segundón en su ciudad, a verse en el fango de tercera, y cada liga es una explosión. O sea, tiene un valor casi comparable a una Champions League para un hincha de un equipo grande. Es que el City ha ganado 5 de las últimas 10 y en 3 de las que no ganó fue segundo. Entonces, la superioridad local, nacional del Manchester City en los últimos años ha estado, bueno, es evidente. Y te pongo un dato para poner todavía más en contexto la importancia de la Premier League. Ha habido en años atrás duelos contra el Bayern Múnich, contra el Barcelona, contra el PSG. No vendía todas las entradas del estadio, no las vendía en un partido de la Champions League de máxima rivalidad. Cuando vino Guardiola con el Bayern Múnich, hace 6 años más o menos, no se vendían todas las entradas. Todavía el City no estaba acostumbrado a llegar a cuartos, a semifinales de la Champions. No era ese evento que sí que es un Manchester City-Manchester United. No tenían esa tradición europea de que el título más importante para garantizarse el respeto mundial es la Champions League, ¿no? Para ellos la Premier era lo más importante y era de momento lo que estaban más o menos empezando a ganar. Pero en la afición todavía no estaba esa sensación de la Champions es lo más, que ahora poco a poco yo creo que ya sí se va teniendo, ¿no? Oye, que estamos en semifinales este año, el anterior, la final, esto hay que ganarlo ya. Eso hace 8 años, cuando estaba Pellegrini, yo creo que todavía no lo notaban. Since I arrived here, I learned for English football how important are the Premier League and the Cup, the FA Cup. More important this club than Champions League, much more. Esa cultura de hecho se ha notado, ¿no? En afluencias al estadio en días de Champions, y recuerdo que la justificación que se daba desde Inglaterra es que no tiene cultura Champions League el Manchester City. Es que el hincha del Manchester City no está acostumbrado a la Champions League, no lo considera una cosa suya, ¿no? Nunca había estado en su agenda. Es así, es que el hincha inglés le da la mayor de las importancias a los títulos nacionales en general, y no solo te lo digo ya con respecto a su propio equipo. El hincha inglés, la Liga Española, la Serie A y los títulos de incluso la Champions League, ya un poco más exagerando, son productos televisivos que no consumen tanto. Siempre es la Premier y siempre es el fútbol nacional. Por ejemplo, con respecto a esto que comentamos de la importancia de la Champions en los últimos años, que el City ya es un clarísimo candidato a ganar la Champions League, han organizado, por ejemplo, recibimientos a los jugadores fuera del Etihad Stadium, pues para animarlos, para crear ese ambiente prepartido que era inimaginable totalmente en 2014. Ahora ya, antes de cada partido de la Champions, la afición se organiza para montar, bueno, lo típico de tifos y de recibimientos masivos al autobús del equipo. Vamos a ver si cambia esa cultura de Champions o no. Bueno, se ha transformado tanto el club que cambiar eso no parece tan difícil, ¿no? Desde fuera. De hecho, la gloria europea para muchos es lo que le falta a este proyecto para acabar de redondear el éxito que ha tenido. Los del Manchester United, ¿cómo lo viven esto del City? Los hinchas, la ciudad que es Red Devil, ¿cómo ha vivido que ahora el City sea mejor que ellos? Yo creo que con mucha frustración, y supongo que te lo puedes imaginar, porque es que es muy difícil haber caído tan en picado desde la posición en la que estaban. Es que en 2013, cuando se va a Sir Alex Ferguson, son campeones de la Premier League. Un año antes han estado en la final de la Champions, o 2 años antes. Entonces es que están en la cima del fútbol europeo prácticamente, y la realidad es que ahora no están, o les cuesta estar entre los 4 mejores de Inglaterra. Por supuesto no están entre los mejores de Europa. Han seguido gastando prácticamente el mismo dinero o más que antes, pero no tienen ese proyecto, ese camino a seguir que en el City sí que han tenido muy claro, y han sido siempre decisiones bastante cortoplacistas, bastante
lo has comentado antes, a veces no dirigidas por una mente futbolística, ¿no? Sino por otros aspectos y por otros propietarios y directivos, y la realidad es que una distancia que era muy a favor del Manchester United se ha convertido en una distancia muy muy grande a todos los niveles a favor del Manchester City. Ahora, por ejemplo, o sea, otro signo inequívoco del crecimiento que ha tenido el Manchester City. En su anterior acuerdo comercial de camisetas con Nike, que duró 6 años, era de 20 millones al año. Hace 2 temporadas firmaron por Puma y en vez de ser de 6 años era de 10 el acuerdo comercial, y en vez de 20 millones que ganaban, ahora ganan 65 por año. O sea, ahora mismo el City es la gran imagen del fútbol inglés prácticamente a nivel de acuerdos, más allá de que quizás todavía no hayan conseguido extrapolar esto al mundo, que eso se consigue también un poco con el tiempo y con la permanencia en la élite, ¿no? Y las aventuras y desventuras de los otros clubes del grupo, del City Football Group, entiendo que en Inglaterra no se siguen, ¿no? Es decir, nadie está pendiente de si el Girona gana o no gana, o si sube a primera o no sube. En absoluto, en absoluto. O sea, esto es una cosa que es puramente estratégica y empresarial del City Football Group, pero que lo celebra el Manchester City de manera corporativa cuando corresponde un título del New York City, cuando corresponde un ascenso del Girona. Hay que decir que no todos estos clubes son propiedad absoluta del City Football Group, sino que algunos están en copropiedad, y visto también desde alguien como en mi caso, que he estado tantos años allí, hay muchos clubes que tienen mucha vida propia, o sea, no están tan relacionados y tan unidos en todas las decisiones que se toman en la dirección deportiva, en los proyectos. Muchas veces están más desconectados de lo que el propio sello de City Football Group quiere decir de ellos, ¿sabes? Ya. No, o sea, no, es que tenía esa curiosidad. Digo, ¿un hincha del City consultará los resultados de segunda división para ver si la Ponferradina se acerca al Girona o no? El Yokohama Marinos, ¿contra quién juega el sábado? Sí. No sucede. Es verdad que han cambiado incluso los nombres, esto bueno, ya se ha comentado varias veces, han cambiado hasta los nombres y los escudos de varios de estos equipos. El Montevideo City Torque antes no se llamaba así. El Mumbai City antes no se llamaba así. Los escudos son todos, o más o menos todos, con ese patrón redondo, y los colores celestes intentan aparecer en las equipaciones, incluso el Girona, la segunda equipación, ¿no? Que ha habido, no sé si este año, pero en los años previos ha sido en ese color celeste. Entonces, bueno, se está intentando crear una imagen de marca común a todos los clubes que pertenecen al grupo. Manchester City 1, Manchester United 0, City 2 wins from glory. Muy bien, Álvaro, pues te agradezco que nos hayas aportado luz desde tu experiencia viviendo en Manchester estos años, y seguiremos atentos a cómo evoluciona esa transformación, a si el Manchester United logra volver a girar la tortilla, o si digamos que el reinado del City se prolonga en el tiempo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Axel. Noel Gallagher enjoying it. Diego Maradona enjoying it. The Etihad Stadium. Every man, woman and child inching towards their first Premier League title, their first title since 1968. And Vincent Kompany, the hero, the captain, the skipper. What a night for Manchester City. Y a todos vosotros os esperamos en próximos episodios de Axel Road. Axel Road es una producción de Ser Podcast, con la dirección de Axel Torres, el guión y la presentación de Axel Torres y Álvaro de Grado, y la realización de Roberto García. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER, y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.